Y traigo un saludo de nuestra congregación en Ovejas, Centro Familiar Cristiano. Hacemos parte del mismo ministerio en donde se ahonda la grandeza de Dios el Espíritu Santo en la guía de nuestro pastor y maestro Mauricio Conde, junto con su señora esposa, la pastora general Nora Reyes de Conde. Y qué gozo estar aquí en medio de la pastora Xiomara. Bueno, hace rato que nos conocemos cuando estuvimos en Tolú, y cuando llovía el agua se pasaba en mitad del templo. Pero bueno, esos son los inicios, y bonita la comparación que ella hacía, porque lo que ha de venir para ustedes aquí en la garita será superior. Amén. Y mi abrazo a Víctor Benítez. Los Benítez son conocidos en toda la región de Sucre. Quien no conoce a Benítez no conoce al departamento. Y le decía al hermano Víctor, pastor Jaime, sin proponérmelo, hace unos 4 días tuve una revelación en donde veía un solar. No digo que sea era como en una esquina, pero aquí en la garita que se llama el municipio, el corregimiento. Y lo veía a usted muy alegre, igualmente a la pastora Xiomara, a la pastora Nora, con toda su elegancia, y ella a la distancia cercana se sonreía, porque lo que se estaba sucediendo en ese lote, un solar plano, era que ya se estaba echando la cal, en donde se marcaba lo que iba a hacerse de los cimientos de la iglesia que ustedes van a tener. Ya ustedes tienen ese lote, mis hermanos y hermanas. Ya está en sus manos. Falta la escritura. Yo tengo entendido bajo esto que me pudo permitir experimentar al Señor, que ya todo está listo. Amén. Todo está listo, ustedes van a tener su propio lote y van a comenzar a trabajar de manera inmediata. Así que lo que viene es de parte del Señor Dios Todopoderoso. Bueno, doy gracias a Dios por mi esposa Mercedes y mi hermana, la evangelista Daniela Álvarez. Ella es la coordinadora de nuestro plan maestro de discipulado allá en Ovejas. Y quisimos venir. Y estamos llenos de gozo, me siento feliz, y bueno, bendito sea el Señor. La verdad de todas las cosas es que nosotros tenemos un corazón lleno de humildad. Es una gran verdad, y por eso nos satisfizo la invitación que hizo nuestro pastor Jaime. Y aquí estamos, mis hermanos. Me voy a invitar a que abra la Biblia, si la ha traído, en la carta que el apóstol San Pablo escribió a las iglesias de Galacia. En el capítulo 3, versículo 13 y 14, es un texto bastante conocido que lo hemos leído muchas veces, pero siempre tiene su trascendencia. Observe lo que dice: en el nombre de nuestro amado el Señor Jesucristo. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Amén. Dios añada bendición a su mensaje, a su palabra. Es muy considerable en el hecho de tener en cuenta al escritor. San Pablo repercute desde la persona que, estando en todo un vastísimo conocimiento de las normas judaicas, era un maestro de las instrucciones, era alguien que hacía parte de un alto grado de consideración en el término del Sanedrín, en todo aquello en que se ocupaban los ancianos que manejaban las normas en que se establecía todo lo que era obligante enseñar a la comunidad judaica. Y el apóstol San Pablo era alguien que se consideró a sí mismo un hebreo de hebreos, y tenía la condición muy particular, después de esa gran experiencia que tuvo con el Señor Jesucristo, de llegar a los pies del Maestro bajo una condición de rendición y de humillación. Los propósitos en los cuales se establece la misericordia de Dios es querer
en lo que nos es obligante tratar de entender lo sublime y particular del Señor Jesucristo, queriendo indicar con esto que si aquellos que hicieron parte de su equipo de trabajo, aquellos que se constituyeron en sus discípulos y apóstoles, estaban bajo la norma en la cual Él reglamentó como doctrina el hecho de que todos podamos aprender a ser mansos y humildes de corazón. Encontramos aquí una experiencia total del apóstol Paulino, una experiencia en la cual este personaje, que cuando tuvo la honra de encontrarse cara a cara con el maestro desconocido para él, porque el Señor Jesucristo posmuerte y estando en el plan redentivo del Padre se estableció en gloria y todo bajo su control estaba en la tierra conocida de esos entonces. Por supuesto que tenía un plan, y en ese plan se establecía Pablo, Saulo de Tarso en aquellas ocasiones, un personaje que se había constituido en el gran perseguidor de todos aquellos que conformaban el camino, de todos aquellos que se constituían en la iglesia del Señor Jesucristo. Y él sentía celos en el marco de su ignorancia, no porque no tenía conocimiento, era un erudito, era un maestro, era una persona captada en la inmensidad de la sabiduría. Pero a causa de todo aquello en que Dios mismo permitía que tuviese su pueblo, sus ojos estaban cegados, su corazón estaba endurecido como una piedra, y su condición de ser el maestro celoso de todo aquello que se establecía en la obra en que se conformaba el vivir hebraico, pues indudablemente estaba lejos de la totalidad y la misericordia de Dios, pero había un plan. Y permítame decirle algo en lo glorioso: usted está aquí, tú mujer que estás aquí, joven que estás aquí, varón que estás aquí, has venido porque Dios tiene un plan contigo. Hay un plan contigo de grande misericordia. Hay un plan que se establece en los quereres de aquel que apareció para deshacer las obras del diablo. Y aun cuando nos parezca increíble, Saulo de Tarso estaba en la condición y la retórica de una gran verdad, manejado desde aquel que vino a hurtar, a matar y a destruir. Pero Dios tenía un plan. Así que yo creo radicalmente que la grandeza de la misericordia de Dios está en estas áreas corregimentales y que Dios tiene un propósito contigo, mujer, contigo, varón. Dios tiene algo grande de lo que ha de sucederse en medio de esta comarca para el pueblo de su nombre. Porque lo menos que tenía Saulo de Tarso en su corazón rumbo a Damasco para perseguir a la iglesia del Señor Jesucristo era encontrarse con el Hijo de Dios que había resucitado de entre los muertos para nunca más morir. Lo que nunca se imaginó es que en el hecho de su celo persecutor hacia los hijos de Dios, el mismo el Señor Todopoderoso descendería de los cielos y se encontraría con él cara a cara. Y cuando esto se sucedió, no pasó otra cosa distinta que caer al piso, porque déjeme decirle algo: hay una condición de lo que está establecido y que es necesario que siempre tengamos en cuenta en nuestros corazones. El proceso, el querer, la misericordia de Dios, el levantarnos a ti y a mí del muladar para sentarnos con los príncipes de su pueblo. Así que hay un monólogo en la idea del Señor Dios Todopoderoso y es que estamos determinados para sentarnos con los príncipes de su pueblo. Eso no estaba en el corazón de Saulo de Tarso, eso no estaba en su pensamiento. Su condición era una visión oscura de tinieblas, guiada por el que vino a hurtar, a matar y a destruir, hasta cuando se encontró con la luz admirable. Y esta noche tú y yo tendremos un encuentro con la luz admirable del Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Rendido de una manera total, nadie podía escuchar su voz, la voz de Jesús, solo Él. Y rendido le dice: ¿qué quieres que haga, maestro? Y ahí lo levantó el Señor y lo guió a Damasco hasta que tuvo la experiencia, habiendo perdido sus ojos, en donde escamas vinieron sobre estos, la experiencia de encontrarse con un gran siervo de Dios conocido como Ananías. Y aquí hay siervos de Dios que están con ustedes, el pastor Jaime, la pastora Xiomara,
y Víctor Benítez. Nuestro abrazo para ellos. Permítame decirle que hay cosas que aún nosotros tenemos en el oscurantismo, que posiblemente todavía no ha llegado el tiempo de la revelación, como sucedió con Saulo de Tarso. Y guiado a Damasco, aquella experiencia en donde alguien oró por él, conocido como Ananías, entonces volvió la visión, pero le quedó un aguijón en sus ojos, hasta que falleció, ya como el apóstol Pablo. Y a partir de ahí se suscitó el interés de quien tenía determinado usarle para que predicara la palabra al mundo gentil. Y en ese mundo gentil estábamos tú y yo ya determinados. Un mundo gentil compuesto de reyes, compuesto de monarcas, de gente de alta alcurnia, de la sabiduría lacra que se existía en el mundo entero. Digo eso porque era una sabiduría inexacta, en donde no está el conocimiento de la gloria de Dios. Lo que se existe es desconocimiento, lo que se existe es ignorancia, lo que se existe son tinieblas. Así es que Saulo de Tarso fue levantado para ir como mensajero del Altísimo a pregonar el Evangelio a los lugares más recónditos del mundo. Se establece que en sus distintas eras, 3 en total, penetró por lugares en donde ningún otro enviado de Dios, en donde ningún otro apóstol, en donde ningún otro discípulo del Señor Jesucristo penetró, para controvertir con los filósofos, para controvertir con sabios, para controvertir con la gente erudita en el conocimiento secular que se existía en esos tiempos, y la gente se desprendía en emociones y se desprendía en gran admiración, porque la sabiduría de Saulo de Tarso no era la sabiduría del maestro de las instrucciones o de la Torah o la Torá, eran las sabidurías que había recibido cuando estaba en el tercer cielo y escuchó palabras inefables que no le son dadas a conocer a hombre alguno. Eso era lo que tenía anonadado a la gente, eso era lo que tenía impactada a la gente, eso era lo que se suscitaba en un gran interés en el mundo de aquellas épocas, y la gente se quedaba impactada. Permítame decirle algo. Estamos en la recta final de los aconteceres en que la humanidad entera está. No podemos pasar por alto la realidad en que se establece aquello que el Señor Jesús cuadró sobre verdades, diciendo que las señales antes del fin estarían en su tiempo muy cercano para que se estableciesen y se cumpliesen. Yo creo determinantemente que esas señales se están dando. Yo creo que lo que hace falta es muy poco. Yo creo que lo que tú y yo tenemos que hacer es arreciar con el ímpetu del poder del Espíritu Santo para anunciar en cualquier lugar de este corregimiento y otras veredas que Jesucristo es verdad, que Él es el Hijo de Dios, que solo Él tiene palabra de vida eterna. Es tiempo de hacerlo. Y no lo hacemos con emociones, es lo que se está suscitando. Y cuando nos encontramos con este texto, es necesario, querido hermano y hermana, que nos hemos venido a congregar esta noche, en la segunda noche de aniversario, para entender algo muy real, muy grande, muy contundente. El apóstol, en todo ese enfoque de su sabiduría, ya en la madurez de una vida espiritual ampliamente reconocida, él se cree que manejaba al menos 5 idiomas, era un políglota, que le hablaba a cualquier género de gentes en su sabiduría, en su lenguaje, en su cultura y en su conocimiento. Y por eso se entendía que algo sobrenatural estaba en él, y ese algo sobrenatural no era cosa distinta que la guía particular de la persona de Dios, el Espíritu Santo. Y a mí no me cabe duda que ustedes están bajo la guía, el fundamento, las alas del Altísimo. Ustedes están bajo la gloria de Dios, el Espíritu Santo, para glorificar a su Hijo. Y usa aquí el apóstol Pablo una serie de realidades interesantes. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hermanos y hermanas, es necesario entender en la clásica norma del conocimiento todo aquello que es de grande necesidad. ¿Qué quiero decir?
La palabra usada desde el componente latino de redimió o redimir tiene una condición muy particular y es ejercer cambio. Y esto es necesario bajo una categórica realidad de diafanidad, en humildad y verdaderas realidades en que se establece el mensaje paulino. Porque el apóstol está diciendo de una manera muy clara, hubo un cambio en el querer del creador de la humanidad. Hubo un cambio en medio de una sociedad sufriente, en medio de una sociedad desgastada, en medio de una sociedad maltratada, en medio de una sociedad que parecía que no tenía pastor, en medio de una comunidad en el mundo entero que estaba desesperada y que caminaba sin norte. Hasta cuando aparece ese lenguaje particular, ese logo único en que se establece en la persona del apóstol Pablo y bajo la condición del Espíritu Santo. Y él es alguien, lo que se puede apreciar es que después de aquella experiencia en tierra, cuando cayó rumbo a Damasco y se encontró cara a cara con el Hijo de Dios, el apóstol cambió de una manera total y radical. Se nos hace aprender en lo que tiene que ver con los hechos contextuales de orden histórico que duró algo más de 13 años en los alrededores de distintos lugares de la tierra conocida de esos entonces, en Arabia y en otros lugares, buscando ahondar en la experiencia de vivir bajo una intimidad con el Espíritu Santo para crecer en el conocimiento de Dios. Pero cuando este hombre es llamado para que se establezca el poder del Evangelio, entonces tenemos que reconocer que sus hechos eran hechos de prodigios, de maravillas, de milagros, de sanidades, de liberaciones, y el poder de la palabra era contundente. El poder de la palabra llegaba a los corazones. El poder de la palabra tenía el mensaje significativo de la grande realidad. ¿Y cuál es la grande realidad? Hermano mío y hermana que estás aquí, Cristo Jesús, el Señor, se cambió por ti y por mí. Él fue el que determinó pagar por nuestras culpas, en el marco de nuestro desconocimiento, en el marco de nuestra ignorancia, en el marco de muchas cosas que tienen que ver con las emociones. Apareció el querer de un Dios determinante que hizo los cielos y la tierra y los mares y todo lo que en ellos hay. Apareció desde su Hijo para traer desde la grandeza del trono del Padre el amor que siempre había aquí en el corazón del Señor de gloria. Así como dijo Jesús en Juan 3, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su unigénito Hijo para que todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta es la noche que tú tienes que creer. Cristo el Señor se cambió por ti y por mí. No había en el criterio de la sociedad, de la humanidad en el mundo entero, nadie que pudiese ofrecerse como una ofrenda perfecta. No había ningún hombre. El catálogo de la verdad enseñativa de la palabra dice claramente que justo no hay uno sobre la faz de la tierra, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero Él nos amó de tal manera, cosechó en la virtud de su grandeza lo que tenía diseñado aún desde los días de Adán y Eva, alcanzar la humanidad. Y la forma era humanizarse, la forma era hacerse hombre, la forma era venir a esta tierra, la forma era nacer desde el vientre de una mujer para que se constituyese en la voz real de una auténtica esperanza, sin engaños, sin mentiras, sin metáforas absurdas. Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo para que tú y yo tengamos vida y vida en abundancia. Amigos y amigas, hermanos y hermanas que estamos reunidos en esta noche, ese sentido total de la expresión del apóstol San Pablo nos permite tratar de entender la necesidad obligante que se existe a día de hoy en una sociedad que está curtida por el pecado, una sociedad que en el marco de su ignorancia está lejos del orden capital y la misericordia divina del Señor Dios Todopoderoso.
A días de hoy estamos viviendo un enlagunar de realidades en donde todo se acrecienta. Violencia, destrucción de hogares, incomprensión en parejas, blasfemias, mentiras, engaños, pandillas que crecen, hijos e hijas que están lejos del querer de sus padres. A días de hoy se están viviendo momentos en los cuales la realidad de todas las cosas existe una terrible crueldad. Como niñas de 9 años ya salen embarazadas, como nuestros niños hacen parte de pandilla, como todo esto que se está viviendo a días de hoy es la clásica verdad de aquel que en la cruz, dice la Escritura, y esta bendita palabra es verdad, apareció para deshacer las obras del diablo. Pero eso es lo que se está sucediendo. Y se está sucediendo, mi hermano y mi hermana, porque nosotros como familia no estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Nosotros como padres no estamos bajo la orientación de la persona de Dios, el Espíritu Santo. Nosotros como iglesia tenemos que estremecernos. Nosotros como iglesia tenemos que sacudirnos, porque la iglesia, permítame decirle esta grande realidad, es el ente más poderoso con que cuenta Dios, el Espíritu Santo, sobre la tierra para hacer la obra del Señor. Solo tenemos que creer como pasó con Saulo de Tarso. A esos días ninguna diferencia había entre él y nosotros. Esa es una gran verdad. Pero cuando se encontró con el Señor Jesucristo, su vida fue renovada completamente. Dios quiere renovarte, Dios quiere levantarte, Dios quiere que entendamos claramente que Él se cambió por ti y por mí. Así como está escrito, maldito el que es colgado en un madero. Cuando hemos sido cambiados por Él, Él nos libró, nos arrancó de los maderos de la maldición, de los clavos de la maldición. Murió por nosotros, se estableció por nosotros. El Cordero Pascual que quita el pecado del mundo lo determinó hacerlo en lo alto de aquel monte y entregarse por tu vida y por la mía. Pero tenemos que creerle, tenemos que hacer su voluntad, tenemos que hacer su arrojo, tenemos que hacer su principio, tenemos que ir y llevar el mensaje de la salvación y la vida eterna. Ya todo fue cambiado. Ya Jesús lo hizo por ti y por mí. Aún establece la bendita palabra, hablando el Espíritu Santo en la fantástica pluma del maestro Paulino, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Hermano y hermana, amigos que están aquí en esta noche, permíteme decirte que es el tiempo de la restauración. Es el tiempo a encontrarnos con una bendición que ya está determinada, con una bendición que ya Cristo Jesús el Señor alcanzó en la cruz. Él lo hizo y no le importó hacerse maldito por ti y por mí. ¿Sabes para qué? Para que la bendición de Abraham. ¿Cuál es la bendición de Abraham, hermano mío? ¿Acaso no existe una promesa desde los lineales del antiquísimo mover en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis? Ahí se dice claramente que Dios le dio la primera fase de una promesa que vendría hacia el mundo gentil y a toda la humanidad, en que se cierren los 5 continentes de esta tierra. Y el Padre le dijo al creyente Abraham: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Pero déjeme decirle algo, ese cumplimiento que luego se transfirió a Isaac y luego se pronunció también con Jacob, ese cumplimiento lo logró el Señor Jesucristo en la cruz. ¿Sabes algo? Tú y yo deberíamos entender que hemos sido redimidos de la maldición de la ley para que la bendición de la promesa dada desde Abraham esta noche te alcance. Esta noche te alcance. Esta noche te alcance. ¿Qué se sucede, mi amigo y mi amiga? ¿En qué se está en estos días? La gente pareciese que anda de un lugar al otro sin tener brújula, ni norte, ni guía, ni fundamento de nada. Y nos estamos destruyendo día tras día. Pareciese que todo aquello en que se normatiza la realidad que está acaecida desde el principio del libro
de la Biblia, que es el Génesis, hasta cuando vino el Señor Jesucristo, y esto aún sobre verdades se continúa haciendo a día de hoy. Aquello en que todo estaba bajo el placer de la condición humana, aquello en que se daban en casamiento, aquello que se daban en fiesta, aquello que se daban en autodestrucción moral de la gente. Cuando el Señor Jesucristo lo puso de este ejemplo, aún así estaba Israel, y aún así a días de hoy está el mundo. Hermano mío, el mundo necesita saber, amiga y amigo que estás aquí, tú necesitas saber que todo aquello que el que vino a robar, a matar y a destruir, ha levantado contra ti, ha orquestado contra ti, ha planeado contra ti, Jesucristo el Señor lo destruyó en la cruz. Tú necesitas conocer la verdad. Tú necesitas conocer la verdad. Cuando veníamos en camino, salimos temprano y veníamos conversando. Mi hermana, la coordinadora del plan maestro de discipulado en nuestras aulas allá en Ovejas, es docente y tiene a su cargo el manejo de distintos grupos en su colegio. Y cómo se está viviendo en aquella pequeña comunidad la violencia, el desatar de cosas cuyas actitudes son de animales. Y qué cosa tan horrible de cómo la drogadicción ha crecido en nuestra pequeña comunidad. Todo ese desfavorable mover de los hechos en que aquel que sabe cómo tocar el sentimiento de los jóvenes y de la familia lo está haciendo que Satanás. ¿Cuántas cosas están pasando? Y en lo crudo de todo esto, quisiera de alguna u otra manera alimentar tu esperanza y tu corazón como padre, como guía, como líder, como pastor. Permíteme decirte algo, en lo que causó mayor desastre en mi corazón en ese andar de esta tarde. Me contaba la docente que en medio de la preocupación de los demás profesores y queriendo hablar con los padres de los estudiantes, ¿sabe cuál es la posición de ellos? Profesor, profesora, ya yo no puedo hacer más nada. Mire qué tristeza en realidad estamos viviendo. Qué falta de orden, qué falta en saber de que sí hay esperanza, sí hay esperanza, sí hay esperanza, y esa esperanza es el Señor Jesucristo. Pero necesitamos acudir a Él. Necesitamos buscarle en espíritu y en verdad. Necesitamos rendirnos a sus pies, como sucedió con Saulo de Tarso. Necesitamos clamar, hermano. Segundo libro de Crónicas 7:14 está siendo el ejemplo muy particular de qué es lo que tiene que hacer el pueblo de Dios en estos días, la iglesia del Señor Jesucristo. Humillarnos, buscar su rostro, clamar, implorar, porque hay un mundo que está desesperado. Hay un mundo que no tiene salida, hay un mundo que no tiene esperanza, hay un mundo que está a ciega, hay un mundo que se está perdiendo, pero hay un Dios que es Señor y Todopoderoso, que tiene la respuesta, que tiene la salida. No me quisiera alargar sobre muchas cosas establecidas, pero cuánto me gustaría sobre realidades que usted me acompañe rápidamente a mirar lo que el Señor Jesucristo estableció en su estadía terrenal, y de cómo un hombre con una visión de su alcance, conocido como el profeta Isaías, estableció un evangelio. Se establece, se dice, se enfoca, se anuncia, se enseña que en el Antiguo Testamento hay un evangelio, las buenas nuevas de salvación que estableció a principios el profeta mesiánico Isaías. Y yo me imagino al profeta Isaías en lo que tiene que ver con el capítulo 53 de su libro. Yo me imagino al profeta Isaías fundamentado completamente en las dimensiones que el Espíritu Santo le estaba mostrando. Y es aquello en lo cual, amiga y amigo que estás aquí, en el hecho de entender bajo la clásica verdad de realidades, cuánto Dios nos ama, cuánto Dios está por ti. Yo no sé si aquí hay una madre desesperada, pero permíteme decirte
que ese desespero de tu existencia, si tú lo llevas en humillación a los pies del Señor Jesucristo, puede cambiar la historia de esa hija, puede cambiar la historia de ese hijo. Yo me imagino en el desespero 700 años antes que naciese el Señor Jesucristo, aquel del que el apóstol Paulino dice que el Padre lo envió para redimirnos, para cambiarse por ti y por mí. Hay madres, hay padres que no saben que Cristo se cambió por ti. ¿Eso qué quiere decir? Si tú no puedes, Él te abraza y te dice: aquí estoy yo, porque yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Si tú no puedes, yo lo haré. Y me imagino en el desespero del profeta Isaías, que tiene una gran visión cual película a todo color. Y el Padre le muestra lo que ha de acaecerse en los tiempos futuros, 700 años más tarde, cuando nace el Señor Jesucristo. Y vio todo lo que se estaba sucediendo. ¿Cómo quedó María embarazada? ¿Cómo caminó desde Jericó hasta Jerusalén para morir? ¿Cómo se encontró con Zaqueo? ¿Cómo se encontró con Bartimeo? ¿Cuántas cosas maravillosas en medio de las multitudes? Yo me imagino al profeta en la guía del Espíritu Santo mostrándole todo lo que había de venir en la vida y existencia del Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, de sus proezas y maravillas. Hermano y hermana, mujer que estás aquí, no sé por qué te estoy hablando, pero permíteme decirte, si hay esperanza. Si hay esperanza para ti, la prole que Dios te ha dado. Si hay esperanza. Y yo me imagino al profeta Isaías mirando todo aquello en que se establecía el cumplimiento de la venida del Mesías. Yo me imagino al profeta viendo a la mujer embarazada. Yo me imagino al profeta en aquella película de visiones y realidades, de cómo nacía el Señor Jesús en un pesebre, de cómo se encontró con los maestros de la ley en el templo. Yo me imagino al profeta de cómo veía todo aquello en que se estableció el crecimiento del Señor Jesucristo en medio de una sociedad rampante que seguía la misma condición de desaveniencia, desatino y abandono de la verdad del amor de Dios. Yo me imagino al profeta que veía a magnitudes en las multitudes en que estaba el Señor Jesucristo, preguntándoles y haciéndoles entender sobre realidades en que Dios había creído Israel. Esa misma pregunta cae para ti en esta noche. ¿En qué Dios has creído? Déjeme decirle, Dios, el Señor, no se quedó en ese crucifijo, en esa cruz. Jesucristo no se quedó en la tumba. Jesucristo está vivo. Me imagino al profeta en medio de ese ardor y fogosidad en la prédica del Señor Jesucristo, anunciando las buenas nuevas en la guía del Espíritu Santo, en el tiempo de aquellos 40 días de ayuno, en el tiempo en que pudo sofocar las tentaciones y los ataques de Satanás. Y todo aquello que se hizo en contra de él cuando tenía que morir para el cumplimiento en constituirse en la bendición de todo el mundo, desde los judíos hasta los gentiles, desde aquella nación hasta donde tú estás aquí, en este lugar. Me imagino al profeta viendo todo eso. Las voces que estaban con Jesús, las voces que le perseguían, las voces que le señalaban, las voces que le criticaban, las voces que querían destruirle, porque él vino a algo muy grande. Y esto es importante que usted lo entienda en su corazón. La religiosidad era, como dijo Carlos Marx en una ocasión, en aquel viejo país de la URSS o de Unión de Repúblicas Soviética, aquel hombre se determinó en la filosofía de su marxismo indicar y decir que la religión es el opio del pueblo. Y esa es una gran verdad. Cuando este personaje hablaba acerca de eso, no hablaba acerca del Evangelio. En la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas no existía el Evangelio en esos tiempos. Se estaba refiriendo a la religiosidad, a las imágenes, a todo eso en que se estableció un desorden y un caos de orden religioso en medio de la humanidad. Así estaba Israel. Israel estaba bajo un opio en que se conducía toda una religiosidad.
que habían recibido desde los romanos, que habían recibido desde los griegos, que habían recibido desde los otomanos. En fin, había un desorden en Israel, pero Jesucristo apareció para deshacer las obras del diablo. Jesucristo apareció para que tú y yo tengamos vida y vida en abundancia. Hermano mío, en lo glorioso de todas estas cosas es importante que usted se meta existencialmente a entender por qué Jesús, como dice el mismo apóstol Paulino en su carta a los romanos, si no escatimó ni siquiera a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Ahí está lo interesante. Ahí está lo interesante. Yo puedo entender que el Padre desestimó a su Hijo porque me amó más a mí que a Él en ese momento. Te amó más a ti, mujer. Te amó más a ti, varón. Te amó más a ti, joven. Te amó más para redimirte, para cambiarte, para establecer un cambio situacional en la realidad de nuestra existencia. Me imagino el profeta con todo lo que hicieron, como en la barbarie de aquellos escupos de gente con tuberculosis, con enfermedades venéreas. 600 hombres en una compañía repetidamente le escupían y lo soportó como oveja que va al matadero sin abrir su boca, porque te ama, mujer, porque tiene pensamiento de bien y no de mal contigo, porque Dios es el único que puede cambiar la historia de nuestra nación. Se llama Jesucristo, y Él no abría su boca. ¿Cómo lo golpeaban? ¿Cómo lo cruzaban de golpes? ¿Cómo se mofaban en sus barbas? ¿Cómo le decían adivina? Si eres profeta, adivina. ¿Quién es el que te está golpeando? Y le tenían un velo en sus ojos. Y ahí le clavaron la corona de espina y no abrió su boca, porque tenía que estar en el silencio infinito, un silencio mudo que permitiría que Él se constituyese en la salvación de la humanidad. No podía pedir ayuda. Desde el huerto de Getsemaní determinó recibir todo sufrimiento. Imagínate al Hijo de Dios caminando paso a paso con la cruz, con su madero a cuestas, y como aquella pesada cruz de madera sobre su rostro destruido y su cuerpo molido por los latigazos caía sobre su humanidad. Imagínate al Señor Jesucristo en aquellas calles empedregadas. Imagínate al Señor Jesucristo todo herido, porque dice Isaías que fue molido por nuestros pecados. Él recibió el castigo de nuestra paz. Imagínate tú, cada vez que caía y aquella cruz sobre Él, ¿qué se sucedería en sus heridas? Pero no podía parar. ¿Sabes por qué? Porque ahí estabas tú. ¿Sabes por qué? Porque ahí estábamos tú y yo. ¿Sabes por qué? Porque ahí estaban nuestros hijos. ¿Sabes por qué? Porque ahí estaba nuestra familia. ¿Sabes por qué? Porque Él determinó hacerse maldito para que la promesa de la bendición cayese sobre Colombia, cayese sobre ti, cayese sobre este lugar, cayese sobre nuestra nación. No podía quejarse. Imagínate tú cómo aquellos bárbaros, las manos santas del Hijo de Dios, la clavaron sobre los maderos. Los burdos clavos que pasaron sus manos y sus carnes y sus pies. Imagínate tú al Señor Jesucristo sin poder abrir su boca. Porque si hubiese abrido su boca, el plan de la salvación se hubiera detenido. Cuán importantes somos tú y yo. ¿Cómo poder ser indolentes con lo que se está pasando en medio de tu casa y de la mía? ¿Cómo poder ser indolente con lo que está pasándose en nuestro corregimiento? Yo no sé si usted lo vive, pero yo me lleno en calamidades cuando veo a los jóvenes en ovejas perdidos en la drogadicción. Niños y niñas a temprana edad, 12, 13, 14 años, haciendo parte de pandillas. A mí me duele la existencia cuando un fin de semana, desde que comienza el viernes, ya están apurando su droga, ya están consumiendo cocaína, y como las niñas están llenas de tatuajes. A mí me da tanto dolor cuando veo que la insinuación gubernamental no existe. Me da tanto dolor ver cómo las cantinas, los billares están llenos de nuestros jóvenes. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo nos hemos determinado conformar con la situación de lo que se está viviendo. Lo que me decía la docente en el camino hacia acá, los padres nos dicen, ya no podemos hacer nada. Y eso es una gran verdad. Pero tú y yo tenemos que amar.
Tú y yo no nos podemos quedar quietos. Tú y yo tenemos que doblar rodillas. Tú y yo tenemos que suplicar. Tú y yo tenemos que levantarnos en la madrugada. Tú y yo tenemos que buscar su rostro. Tú y yo tenemos que humillarnos. Tú y yo tenemos que suplicar. Porque solo la iglesia es el agente glorioso, poderoso, firme, sustentador, respaldado por un Dios que nos ama, que puede cambiar la historia de cada familia en este lugar, la historia de la familia Genovesa y aquí, en Cincinnati y en Margarita. Hermanos queridos, y qué grande en medio de todo aquello espeluznante que recibió el Señor Jesucristo en su humanidad. Porque fíjate lo que se establece en la palabra, habiendo sido levantado en aquel cadalso. Dios mío, la Biblia dice que llevó nuestras dolencias y enfermedades y recibió el castigo de nuestra paz. La Biblia dice que por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Cómo olvidar un testimonio tan grande y único del Dios que se humaniza para venir a estar contigo y conmigo y a decirnos que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo? El que nos alimenta la esperanza. ¿Sabes? Un gran personaje de la literatura hebraica, conocido como Einstein, Albert Einstein, dijo: el hombre es hombre cuando está de rodillas. Dios necesita de hombres y mujeres que tengan el valor de humillarse delante de su presencia para que podamos rescatar a esta tierra. No te quedes quieto, no te quedes quieta. Jesús lo canceló y lo anuló todo en la cruz. Jesús en la cruz nos redimió de la maldición de la ley. Jesús en la cruz venció principados y potestades. Jesús en la cruz triunfó sobre ellos y los echó delante de él como reos. No hay un enemigo que no se sujete a ese nombre que es sobre todo nombre. Hay esperanza para ti. Te voy a invitar que se ponga en pie, por favor. Tenga la bondad.